Son varios meses, años, no lo tengo muy claro, le voy a preguntar a Pedro Salinas los que él está investigando sobre varias acusaciones que hay en torno al sodalicium. Él además fue sodalite, escribió un libro que se llama Al diablo con Dios y él critica por supuesto el lado más conservador de la Iglesia Católica. Pedro Salinas está investigando hace mucho tiempo todos los casos que hay sobre abuso sexual, dicho abiertamente con absoluta transparencia que él sintió que cuando estaba en el sodalicium pues vivió experiencias que creo no se las desea a nadie. Hoy vamos a conversar con él. Pedro, ¿cómo estás? Milagros, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien. Tiempo que no te veo. ¿Mis chocolates? Oye, Semana Santa, es una semana de austeridad, ayuno. abstinencia, Sí, estoy a dieta, ayuno. además, estoy a dieta, estoy bromeando. Ay, Pedro, ¿cuán difícil ha sido investigar, entrar en este terreno tan complicado? Porque no se sabe mucho, ¿no es cierto? No hay muchas personas que se atrevan a declarar abiertamente si han pasado o no por un penoso caso de abuso sexual. Te hago una precisión por favor. a tu introducción. El libro que estoy trabajando con la colaboración de la periodista de investigación Paola Ugaz, no es un libro sobre abusos sexuales. Okay. Es una investigación que inicié hace unos 3 años sobre este movimiento católico peruano sobre el cual se conoce poco, que se llama sodalicio o Sodalicium Christiane Vitae. Oh, ok, o sea, básicamente es sobre milité. el movimiento, no es sobre las acusaciones que hay a este movimiento, sobre Sí, todo en general. Sí, básicamente es eso, ¿no? Un poco de su historia, Ok. qué piensan, qué leen, qué hacen. ¿Por qué te fuiste de Sodalicium? ¿Por qué me fui del Sodalicium? Porque era una cosa demasiado agobiante y aplastante, donde tu voluntad era quebrada para ser sometida y nada, creo que aguanté más de lo ¿Con que... qué técnicas te quiebran la voluntad? Maltrato psicológico, humillaciones, órdenes absurdas. Tengo entendido que eso ya ha cambiado muchísimo, porque claro, a mí me tocó ser parte de la primera hornada de sodalites que ocupó las casas de formación que están en San Bartolo. Entonces ahí, nada, pues, o sea... ¿Te despertaban a la madrugada y te a tenías cualquier que meter hora, al mar? con piedras, ¿no? ¿Con piedras en dónde? Bueno, ¿me puedes Con contar? piedras Porque en los bolsillos. con piedras en los... No, lo que pasa es que hace poco entrevisté a Jason Day, que ha recibido una serie de acusaciones y bueno, le han tirado barro con licuadora porque se atrevió a contar una experiencia que tuvo de niño. Y conversando con él me contaba de que habían ciertas prácticas en verdad bastante abominables que se producían en esta casa de San Bartolo, pero lamentablemente no todo el mundo se atreve a contar. Te lo pregunto así con detalles para saber de fuente propia qué es lo que sucede en esa casa. De hecho, José Enrique Escardó fue, de los que recuerdo, el primer exodálite que contó algunas de las experiencias en San Bartolo, ¿no? Yo hice lo propio después cuando publiqué una novelita mal escrita que se llamó Mateo 10, en la que metaforizo mi tránsito por esa institución y cuento también algunas de las cosas que pasaban en las casas de San Bartolo. Pero como te digo, o sea, ¿había abuso según sexual ellos, en las casas de San Bartolo? No, yo no he visto nada de eso. Ok, ¿que había abuso de autoridad? Un abuso de autoridad que se imponía con mucha fuerza, con mucha rudeza. Y el tema de los abusos sexuales, en realidad, como termino yo también chequeando estos temas, es porque en noviembre del año 2010 me busca una persona que yo conocía de mis tiempos del sodalicio, ¿no? En diciembre, el 8 de diciembre, es el aniversario del Sodalicium Christiane Vitae. Es el Día de María Inmaculada. Es el día de la Virgen María Inmaculada, sí. ¿Cómo se llama? De Inmaculada Concepción. Sí, de la Inmaculada Concepción. Entonces, es el año que hay cambios en el Sodalicium y qué sé yo. Y esta persona me llama después de mucho tiempo, me dice para tomarnos un café, me cuenta que Luis Fernando Figari, que es el fundador de esta institución, y en ese momento era el superior general, estaba dejando el cargo de superior general por razones de salud.
Y yo, que Luis Fernando no es santo de mi devoción, pero tampoco le deseo mal a nadie, dije, ojalá que no tenga una enfermedad, pues esas terminales o algo así, ¿no? Y luego, esta persona me comenta que en realidad tiene que ver con algo que se descubrió de Germán Doig. Germán Doig, para que se entienda, era el número 2 de a bordo de esta institución. En ese entonces, 10 años atrás, había fallecido, creo que por un infarto, un ataque al corazón. Era el vicario general del movimiento de vida cristiana y del Sodalicium, es el que había delineado la espiritualidad de varios de los movimientos que forman parte de la familia Sodalite, y además estaba en un proceso de beatificación, se estaba iniciando un proceso de beatificación. Pero Germán Doig sí tiene acusaciones de abuso sexual. En ese instante no se sabía nada de Germán. Cuando hablas con esta persona... Noviembre nada. del 2010, Nada. Okay. Germán era para muchos sodalites un santo. Y para muchos no sodalites, ya. El santo. Para ti, Pedro, ¿qué era? ¿Qué representaba Germán Doig? Yo lo conocía a Germán y Germán me parecía una buena persona. Ok. ¿Cuándo cambia tu punto de vista? Cuando esta persona me dice, vamos a tomar un café, y me dice, mira, se va a suspender el proceso de beatificación de Germán, porque Germán habría cometido abusos sexuales a menores. Y mi reacción fue, Germán, no lo puedo creer. Se trata de algún tipo de difamación, de calumnia. Además, ¿cómo puedes probarlo? Y esta persona me dice, Pedro, créeme, porque yo fui una víctima de Germán. Y a partir de ese instante me comienza a contar, Dios, con pelos y señales, toda una historia de encuentros y de cosas que le decía, cómo lo sedujo, en fin. Y yo sin poder reaccionar, porque, digamos, o sea, era algo que no lo estaba esperando. Obviamente. Y nada, ahí fue cuando... Germán Doig, hay que aclarar un punto, Pedro. Él no era sacerdote, él era un consagrado. A ver, en el caso del Sodalicium, a diferencia del Opus Dei o los Legionarios de Cristo o Avanzada Católica, donde los curas son los que llevan la batuta, son los que mandan, en el Sodalicium existe la figura inversa. Los laicos consagrados y no los curas son un poquito los que llevan la voz cantante. Entonces, Figari, Doig son laicos consagrados. Sí, en el Sodalicium, no sé cómo será la filosofía ahora, pues no, pero siempre te dicen que hay vocaciones y vocaciones, pero en el Sodalicium, hacia adentro, quien optaba por la vocación del laico consagrado era pues como más que un cura, ¿no? Pese a que clericalmente o eclesialmente no seas nadie, que es una figura complicada, porque si eventualmente a un laico consagrado de una organización religiosa se le descubre que tiene casos de abusos sexuales, no hay una autoridad, pues no hay una jerarquía de la cual dependa. Los curas sí. Los curas sí. De acuerdo. Los laicos se escabullen como jabones. ¿Cuánto? Es que es bien difícil lo que... Ahora, para todos los efectos, la Iglesia hasta el día de hoy no está haciendo mucho o está haciendo muy poco por resolver estos casos. No, por más que el Papa pida perdón, por más que el Papa se refiera al tema, en la práctica, en los hechos, yo no veo absolutamente ninguna acción concreta para terminar con la pederastia clerical. Bueno, te has adelantado una pregunta, pero te quería hacer... ¿No crees entonces... no lo tomas con mucha credibilidad el perdón que ha pedido el Papa Francisco? Bueno, soy escéptico, ¿no? O sea, como gesto, en realidad, a ver, el Papa Panchito me cae muy bien, ¿ya? Es muy simpático, es muy carismático, me gustan las cosas que dice, me gustan los gestos que tiene, pero hasta ahora, en poco más de un año de pontificado, es eso, puro gesto, pura pose para la platea y hechos concretos, cero. Hasta la fecha. Y mi pregunta antes de hablar del Papa era referida a cuánto se investigó en la Iglesia peruana, en la Iglesia Católica, estas denuncias que empezaron a surgir desde el seno del Sodalicium.
¿Fue nula la investigación? Monseñor Cipriani no ¿Has se escuchado interesó. hablar de alguna sanción sobre el sodalicium? No. Bueno, yo tampoco. No, pero te pregunto a ti que eres el experto en el tema, No, si que no hay, algún pues, día no hay. hubo nada. Yo sé que hay denuncias en el Tribunal Eclesiástico Sí. que está en el local donde está el Arzobispado de Lima. Sé que hay otras que están en Roma. Ahora, los tiempos de Roma no son los tiempos, pues, de los hombres, ¿no? La Iglesia se maneja con los tiempos de la eternidad. Esa es una ironía. Absoluta, pues, absoluta. Sí, claro, pero francamente Juegan no. a que Acuérdate con lo el que pasó con los tiempo legionarios se de borran las Cristo, cosas. No, lo que acaba de ocurrir con los legionarios de Cristo. Terrible. El Papa Francisco los acaba de ratificar y les acaba de dar su absoluta confianza. Y Yo no les acaba hubiera de- dado, ¿tú les hubieras dado? Yo los hubiera disuelto, ¿no? Claro. Vamos a Me la pausa. parece. Vamos a la pausa. Los legionarios de Cristo, tremendo escándalo también. Casi beatifican pues al fundador, casi lo santifican. El fundador, a la mamá del fundador y al tío del fundador. ¿Al tío también querían También. santificarlo? Ya, esa parte sí no la conocía, pero voy a regresar. Después de la pausa vamos a hablar. Hay gente que cree, bueno, lo que hacían en el Sodalicium era pues enseñar estas técnicas de sacrificio como los santos, ¿no es cierto? Bañarse, entrar al mar a las 3 de la mañana con piedras, porque bueno, pues Pedro Salinas se había portado mal, quizás eso era una forma de llegar a la beatificación, a la santidad. Yo le quiero preguntar sobre esas cosas a Pedro. Total, los santos lo hicieron en el pasado, ¿no? ¿Qué piensa él? Regresamos.